Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Yo soy la doctora Liz Gabriela Martínez Gallegos, residente de primer año, y es para mí el día de hoy un honor presentarles el tema de manejo actual del cáncer cervicouterino, presentado por la doctora Carla Castrejón Telles, residente de segundo año. Buenas tardes, soy la doctora Carlibet Castrejón Telles, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy les presentaré manejo actual del cáncer cervicouterino. Esta monografía fue supervisada por la doctora Cecilia Ramos Mendoza, residente de tercer año, y por la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez, especialista en oncología ginecológica del Instituto Nacional de Perinatología. Los objetivos de esta monografía serán concientizar al ginecobstetra acerca de la detección oportuna del cáncer cervicouterino, también conocer los métodos de diagnóstico y de estadificación, conocer el tratamiento estándar para cada uno de los estadios y evaluar las nuevas terapias blanco que nos van a encaminar hacia una medicina personalizada. Este será el contenido de esta monografía, haciendo especial énfasis en la estadificación, tratamiento, enfermedad recurrente, cuidados paliativos y situaciones especiales. Iniciando, el cáncer cervicouterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en todo el mundo en las mujeres. 90% de los casos y de las muertes ocurren en países en vías de desarrollo, incluyendo América Latina, África y el sudeste asiático. En México es el segundo cáncer más diagnosticado en las mujeres y tiene una tasa de mortalidad del 5.7 por cada 100.000 habitantes. Se estima que actualmente hay más de 1 millón de mujeres entre las diagnosticadas y las no diagnosticadas, y esto tiene un gran impacto ya que esta es una patología que es curable, pero sobre todo prevenible. Vamos a definir el cáncer cervicouterino como la alteración celular que se origina en el epitelio del cérvix, ya sea endocérvix o ectocérvix, debido a la persistencia de serotipos oncogénicos del virus del papiloma humano, y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precancerosas de lenta y progresiva evolución. En cuanto a la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud en el 2020 estimó una incidencia de 604.000 casos y 342.000 muertes, lo cual representa más del 50%. También que las pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana tienen un riesgo aumentado de 6 veces más para desarrollar cáncer cervicouterino. Asimismo, en nuestro país, es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado y la segunda causa de muerte en mujeres por el tipo de cáncer. La tasa de incidencia es de 12.6 por cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad es de 5.7 por cada 100.000. Las entidades con mayor mortalidad en nuestro país va a ser Morelos, Chiapas, Veracruz, en ese orden. Es importante conocer que al momento del diagnóstico, el 44% de las pacientes van a ser diagnosticadas con enfermedad localizada, el 34% con enfermedad regional y el 15% con metástasis a distancia. En cuanto a los factores de riesgo, es importante mencionar que el principal va a ser una infección por virus de papiloma humano, específicamente los genotipos que son oncogénicos. Esto se asocia a un riesgo de 16.2 veces más para desarrollar cáncer cervicouterino. También pacientes que no cuentan con tamizaje previo tienen un riesgo de 4.43 veces más para desarrollarlo. Otros factores de riesgo serán el uso de anticonceptivos orales, inicio de la vida sexual ante los 18 años, entre otros. En cuanto al cuadro clínico, es importante saber que el 85% de las pacientes van a ser asintomáticas. Sin embargo, esto es importante ya que los estadios tempranos no van a tener ningún tipo de cuadro clínico. En las pacientes en las que sí se presente algún tipo de síntoma va a ser el sangrado transvaginal posmenopáusico en el 66%, el sangrado transvaginal postcoital en el 40 al 65%, el sangrado transvaginal intermenstrual en el 25 al 50% y la dispareunia en el 45%. Otros síntomas que pueden expresar las pacientes sería la pérdida de peso, hematuria o insuficiencia renal, entre otros. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que el principal vía de infección del virus del papiloma humano va a ser el contacto sexual. El virus del papiloma humano va a entrar a través de microtraumas al epitelio basal y es ahí donde va a iniciar su replicación. Una vez que empieza a replicarse, va a tener la expresión de genes de la cápside L1 y L2 y esto va a propiciar la creación de nuevos virones. Para que exista una infección persistente, esta debe de durar más de 2 años y va a suceder cuando se realiza una afectación directa a las células basales similares a las células madre, lo cual va a activar la proliferación de células en zona de transición, principalmente en el endocérvix y el ectocérvix. La capacidad oncogénica del virus del papiloma humano va a estar dada por las oncoproteínas E6 y E7,
las cuales van a inhibir supresores tumorales como el P53 y el PRB. Asimismo, esto va a aumentar la actividad de la telomerasa, con lo cual se va a propiciar el aumento en la replicación de las células tumorales. En cuanto al tamizaje, como un breve recordatorio, sabemos que el Colegio Americano y las guías mexicanas recomiendan iniciarlo a los 21 años, la Organización Mundial de la Salud a los 30 años y la Sociedad Americana del Cáncer a partir de los 25 años. En el consenso publicado por la ASCP, mencionan estrategias disponibles para la detección del cáncer cervicouterino. Principalmente, en primer lugar, tenemos la PCR de ADN por VPH. En segundo lugar, sería el DuoTest, en la que incluye la prueba de VPH y citología cervical, y en tercer lugar sería la citología cervical. Es importante saber que estos datos van a indicar el riesgo de la paciente para desarrollar cáncer cervicouterino, estimando los factores de riesgo actuales, las detecciones anteriores y la detección actual. En nuestro grupo de interés para esta monografía veremos a las pacientes que tienen un riesgo mayor o igual al 4%. En estas pacientes, con un riesgo del 4 al 24%, que tengan un riesgo inmediato para NIC3, se deberá realizar una colposcopía. En pacientes con un riesgo del 25 al 59%, se deberá iniciar tratamiento inmediato o se puede realizar la colposcopía en pacientes seleccionadas. En pacientes con un riesgo del 60 al 100%, se deberá iniciar tratamiento inmediato. En cuanto al diagnóstico, la Red Nacional Integral del Cáncer recomienda como abordaje inicial hacer una historia clínica y un examen físico exhaustivo en las pacientes en las que tenemos sospecha de cáncer cervicouterino. También la toma de laboratorios como VH. Sí, la biopsia de cervix es fundamental en el diagnóstico de esta patología. En pacientes en las que tengamos sospecha de extensión de la enfermedad, podemos realizar resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones, entre otros estudios de imagen. En pacientes fumadoras se deberá recomendar el cese del hábito tabáquico. Pacientes con factores de riesgo deberán realizarse prueba para detección de VIH y se deberá considerar la cistoscopía y la rectoscopía en las pacientes que tengan sospecha de afección vesical o rectal. En cuanto al diagnóstico, en la biopsia por colposcopía tiene una sensibilidad de 92.3% y una especificidad del 93.8%. La ventaja de este método diagnóstico es que puede ser tanto diagnóstico como terapéutico. Las complicaciones se van a presentar en un bajo porcentaje de las pacientes que se someten a este tipo de detección, siendo la hemorragia en el 5 al 10%, la estenosis cervical en el 1 al 4% y infecciones en el 1%. ¿Cómo sabremos que una prueba está bien tomada? Esta muestra no debe de tener fragmentos ni artefactos, debe incluir la lesión en su totalidad y la zona de transformación epitelial. El margen debe ser mínimo de 3 milímetros de la lesión visible y no debe de rebasar los límites de una etapa microinvasora. La Organización Mundial de la Salud emite una clasificación histopatológica para el cáncer cervicouterino. Los tipos histológicos más comunes son las células escamosas en el 75%, el adenocarcinoma en el 15%, el carcinoma adenoescamoso en el 10% y otros, como el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, representan menos del 5%. En cuanto al diagnóstico por imagen, es importante reconocer que la resonancia magnética nuclear va a ser el mejor método para identificar tumores primarios que sean mayores a 10 milímetros y también para valorar la extensión de la enfermedad. Para valorar la invasión vesical o rectal va a tener una sensibilidad del 71 al 100% y una especificidad del 88 al 91%. En modo T2 podemos observar una tumoración hiperintensa, exofítica, infiltrante o en forma de barril. Cuando una lesión es visible por este método, deberá de ser un estadio 1B o superior. Con esto contestamos nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el estudio de elección para valorar la extensión de la enfermedad? Lo cual es la resonancia magnética nuclear. Otras utilidades para este método va a ser la detección de recurrencia tumoral y los cambios post-radioterapia. Para la detección de nódulos va a tener una sensibilidad del 29% y una especificidad del 86%. Y esto es porque tiene una incapacidad para hacer la detección de micrometástasis en los ganglios de tamaño normal. Para esto, la tomografía por emisión de positrones va a ser el estudio más recomendado, con una sensibilidad del 75 al 100% y una especificidad del 87 al 100%. El medio de contraste más utilizado es la fluorodesoxiglucosa, que va a estar unida a una molécula radiactiva de flúor 18. Esta molécula se va a unir a las células con alta tasa metabólica y la única excepción para este tipo de estudio va a ser el adenocarcinoma. Iniciaremos con la estadificación. En 1958, el primer órgano al que se le asignó un sistema de estadificación clínica fue el cervix, dada por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.
Sin embargo, la última actualización se realizó en el 2018, en el que no solamente incluyen los hallazgos clínicos, también los hallazgos radiológicos y patológicos. Contamos también con el sistema de clasificación de la TNM, que nos va a permitir documentar el estado de la enfermedad metastásica y ganglionar. De acuerdo a la clasificación de la FIGO, el estadio 1 va a ser aquel que se limite únicamente al cérvix. El estadio 2 es aquel que invade más allá del útero, pero no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica. En el estadio 3 va a haber una afección del tercio inferior de la vagina, se puede extender a la pared pélvica, puede causar o no hidronefrosis o insuficiencia renal y puede afectar a los ganglios linfáticos tanto pélvicos o paraórticos. El estadio 4 va a ser el que se encuentre más allá de la pelvis verdadera y puede incluso invadir lo que es vejiga, recto u órganos distantes. Iniciaremos la revisión del tratamiento junto con cada uno de los estadios de acuerdo a las recomendaciones de la Red Nacional Integral del Cáncer. Iniciando con los estadios tempranos, la cirugía de elección para estos estadios va a ser lo mejor. La conización cervical, la traquelectomía y la histerectomía extrafacial van a ser los más recomendados. Sin embargo, en estas pacientes hay que considerar los deseos de preservación de la fertilidad, si existe o no alguna contraindicación quirúrgica y si hay afección ganglionar. Con esto respondemos nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son los estadios que permiten ofrecer tratamiento conservador de la fertilidad? Lo cual serían los estadios tempranos que incluyen del 1A1 al 1B2. Iniciando con el estadio 1A1, este va a ser el tumor que tenga una profundidad menor o igual a 3 milímetros. La tasa de supervivencia global a 5 años estimada por la FIGO en el 2018 es del 95.8%. El tratamiento conservador para este estadio va a ser cono. En pacientes en las que tengamos sospecha o evidencia de invasión del espacio linfovascular o márgenes positivos en el cono, podemos repetir el cono, se puede realizar una traquelectomía y se puede agregar una linfadenectomía pélvica o valorar el mapeo de ganglio centinela. El tratamiento no conservador de la fertilidad para este estadio dependerá de los márgenes del cono. En pacientes con márgenes negativos se podrá realizar una histerectomía extrafacial. En pacientes con márgenes positivos se recomienda la histerectomía radical modificada con linfadenectomía pélvica y se deberá considerar la radioterapia de asa externo con o sin braquiterapia. El estadio 1A2 es aquel que el tumor tiene una profundidad mayor a 3 milímetros, pero menor o igual a 5 milímetros. Tiene una tasa de supervivencia global a 5 años del 95%. El tratamiento conservador de la fertilidad para este estadio también va a ser el cono, agregando la linfadenectomía pélvica o considerando el mapeo de ganglio centinela. En pacientes en las que tengamos evidencia de invasión al espacio linfovascular o márgenes positivos del cono, deberemos realizar una traquelectomía radical con linfadenectomía pélvica. El tratamiento no conservador para este estadio va a depender del espacio linfovascular. En pacientes en las que no haya invasión, se recomienda una histerectomía extrafacial o linfadenectomía pélvica más ganglio centinela. En pacientes en las que tengamos invasión al espacio linfovascular, se deberá realizar una histerectomía radical modificada y se deberá considerar radioterapia de asa externo con braquiterapia. Para valorar si estos tratamientos condicionan una mejoría en cuanto a la preservación de la fertilidad de las pacientes, les presento este estudio que tuvo como objetivo valorar la conización cervical y la linfedectomía pélvica como cirugía conservadora de la fertilidad para tratar el cáncer de cuello uterino en estadio temprano. Este fue un estudio observacional retrospectivo de enero del 2014 a julio del 2019 que incluyó a 40 pacientes nulíparas menor o igual a 45 años que tenían deseos de fertilidad. De las 40 pacientes, el 92.5% se diagnosticó por medio de cono. No se reportaron complicaciones intraoperatorias, sin embargo, la única complicación postoperatoria fue la estenosis cervical en el 7.5% de las pacientes. En una de ellas se tuvo que realizar traquelectomía radical por contar con márgenes positivos del cono. La mediana de seguimiento fue de 35 meses. Se evidenció que había una paciente que tuvo recurrencia, no se reportaron muertes y la supervivencia libre de recurrencia a 2 años fue del 97.5%. De las 40 pacientes a las que se le realizó este procedimiento, 17 lograron el embarazo, sin embargo 3 presentaron aborto. Por lo tanto, la tasa de embarazo al primer año fue del 5.9% y en el segundo año aumentó a un 17.6%. Este estudio concluye que la conización más linfadenectomía proporciona una oportunidad segura y libre de enfermedad para lograr el embarazo. Sin embargo, esto se puede lograr en el menos del 50% de las pacientes que se sometieron a este procedimiento y se deberá valorar el aborto como una consecuencia de este.
Iniciando con el mapeo de ganglios linfáticos, vamos a hablar del ganglio centinela. El ganglio centinela se define como el primer ganglio linfático en el que se encuentran las células tumorales al intentar diseminarse. Lo podremos encontrar con la aplicación de un contraste radioactivo y el primer órgano en teñirse será nuestro ganglio centinela. El marcaje se podrá realizar con colorante azul, radiocoloide o en los últimos años el más utilizado es el tinte verde de indocianina. El estado de los ganglios linfáticos va a promover el pronóstico en los estadios tempranos y también nos puede ayudar a orientarnos en la necesidad de terapia adyuvante. Las complicaciones intraoperatorias de este procedimiento más comunes van a ser la hemorragia, la lesión nerviosa y la lesión ureteral. Las complicaciones postoperatorias más frecuentes serían el linfoquiste, linfedema y el dolor crónico. Este método tiene una sensibilidad del 89 al 90% y una especificidad por arriba del 95%. Con esto responderemos nuestra tercera pregunta, que es ¿qué estadios se benefician del mapeo de ganglio centinela? Lo cual serían los estadios tempranos. En pacientes en las que se puede realizar o no, de acuerdo a las recomendaciones de la Red Internacional del Cáncer, podemos realizar una linfadenectomía o una resección de ganglio centinela. ¿Cómo escoger este tipo de procedimiento en pacientes en estadios tempranos? Para esto les presento este estudio, que tuvo como objetivo comparar la resección del ganglio centinela y la histerectomía con linfadenectomía pélvica en pacientes con cáncer cervicuterino temprano, evaluando las complicaciones tempranas y tardías. Este fue un ensayo controlado aleatorizado prospectivo multicéntrico del 2009 al 2012, que incluyó los estadios desde el 1A1 hasta el 2A1. Las pacientes que se sometieron a detección por ganglio centinela fueron 105 y las que se sometieron a histerectomía con linfadenectomía pélvica fueron 101 pacientes. Se compararon estos grupos y se observó que no había diferencias estadísticamente significativas en la detección del nódulo positivo, micro o macrometástasis, en la tasa de recurrencia o en la necesidad de radioquimioterapia adyuvante. Sin embargo, en lo que sí se tuvo resultados fue en la tasa de complicaciones. En las pacientes a las que se sometieron a ganglio centinela se reportó complicación en el 31.4% de ellas. Sin embargo, en las pacientes a las que se sometieron a histerectomía más linfadenectomía pélvica se reportó en el 55.4%. Por lo tanto, en este estudio concluimos que existe una ventaja notoria en el mapeo del ganglio centinela al reportar menores complicaciones y al no tener diferencias en cuanto a la detección. Continuaremos con el estadio 1B1, el cual es un tumor que mide menos de 2 centímetros y se disemina a más de 5 milímetros de profundidad. La supervivencia global a 5 años será del 91.6%. El tratamiento conservador de la fertilidad para este estadio será el cono, con linfadenectomía pélvica o mapeo de ganglio centinela. En pacientes en las que tengamos evidencia de invasión al espacio linfovascular, se recomienda la traquelectomía radical. El tratamiento no conservador para este estadio será la histerectomía extrafacial con linfadenectomía pélvica o estudio de ganglio centinela. En pacientes en las que sean positivas a invasión al espacio linfovascular, se recomienda mejor una histerectomía radical modificada con linfadenectomía pélvica y paraórtica. En estas pacientes se deberá agregar radioterapia de asa externo con braquiterapia y se puede valorar o no el uso de quimioterapia adyuvante con platino. El estadio 1B2 es el tumor que mide más de 2 centímetros, pero menos o igual de 4 centímetros. La supervivencia global a 5 años es del 83.3%. A partir de este estadio, no tendremos tratamiento conservador de la fertilidad. El tratamiento más recomendado para este estadio sería la histerectomía radical modificada en primer lugar, con linfadenectomía pélvica y paraórtica. En segundo lugar, en pacientes con contraindicación quirúrgica, se podrá realizar radioterapia de asa externo con braquiterapia, con o sin quimioterapia adyuvante con platino. ¿Cómo valorar el uso de la radioterapia en los estadios tempranos? En pacientes que tengamos contraindicación quirúrgica o anestesia, se deberá utilizar como el primer método o el primer tratamiento de elección. La más recomendada sería la radioterapia intracavitaria con o sin radioterapia de asa externo. Continuaremos con los estadios localmente avanzados. Estas se pueden diagnosticar de dos formas, con biopsia en sacabocados o biopsia por cono, siendo esta última la opción más recomendada por las guías internacionales. Se deberá de agregar en estos estadios el uso de imagenología para la detección del tamaño del tumor, ganglios linfáticos y diseminación local o sistémica. Ellos recomiendan realizar el estadiaje con cualquier tipo de imagenología disponible, sin embargo sabemos, y de acuerdo a las recomendaciones, la resonancia magnética es el mejor método para encontrar extensión de la enfermedad. A partir de ahora también veremos que la mayoría de los
tratamientos serán quirúrgicos. Por lo tanto, vamos a repasar rápidamente cuál es la diferencia entre la clasificación Piver y Rutledge y la clasificación de Kerlev y Monroe para la histerectomía en oncología ginecológica. En el tipo 1, no se debe de realizar ningún tipo de margen vaginal. Sin embargo, en el tipo 2 y en el tipo 3 va a ir creciendo conforme va aumentando la radicalidad de esta cirugía. En el tipo 1, los uréteres no van a ser movilizados. Sin embargo, en el tipo 2 y en el tipo 3 se va a realizar un túnel a través del ligamento ancho. Los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros van a ser divididos de acuerdo a la radicalidad. El tipo 1 o tipo A van a estar divididos en el borde cervical, mientras que en el tipo 3 se va a ir alargando conforme llegamos a la pared lateral pélvica o cerca del origen del sacro, respectivamente. La vejiga no va a ser movilizada, va a ser movilizada a la base de la vagina en el tipo 1, hasta en el tipo 3 vamos a ver que va a ser una movilización hasta la vagina media. El recto va a ser movilizado debajo del cérvix en el tipo 2 y en el tipo 3, y el abordaje quirúrgico recomendado para estos tres tipos de histerectomía ginecológica serán la laparotomía, laparoscopía o cirugía robótica. ¿Cómo podemos escoger cuál de estos tipos de abordaje es el mejor para este tipo de pacientes? Para eso, les presento este estudio, que tuvo como objetivo evaluar la supervivencia libre de enfermedad en pacientes con cáncer cervicuterino en estadio 1B1, las cuales fueron sometidas a histerectomía radical abierta versus mínimamente invasiva. Este fue un estudio de corte observacional retrospectivo y multicéntrico de enero del 2013 a diciembre del 2014 e incluyó a más de 1,200 mujeres. Lo que encontraron en este estudio fue que el riesgo de recurrencia para la cirugía mínimamente invasiva fue el doble que en la cirugía abierta. También encontraron que el riesgo de muerte en la cirugía abierta fue menor en comparación con la cirugía mínimamente invasiva, la cual fue mayor. Por eso podemos decir que la cirugía abierta es el mejor método para realizar una histerectomía en este tipo de pacientes. Continuando en el estadio 1B3, este va a ser un tumor que mide más de 4 centímetros en su mayor dimensión. La supervivencia global a 5 años es del 76.1%. El tratamiento para este estadio será la radioterapia de ACE externo. Se va a agregar braquiterapia, quimioterapia adyuvante con platino, con o sin histerectomía complementaria selectiva. En estas pacientes también se puede realizar histerectomía radical de acuerdo a lo recomendado anteriormente y se puede agregar linfadenectomía pélvica con o sin linfadenectomía paraórtica. El estadio 2A1 es aquella que afecta a los 2/3 superiores de la vagina sin afectación parametrial y va a tener un tumor que mide 4 centímetros o menos. La supervivencia global a 5 años va a ser del 70.3%. El tratamiento para este estadio será la histerectomía radical modificada con linfadenectomía pélvica y paraórtica. Otro tratamiento recomendado en pacientes en las que se encuentre contraindicado el abordaje quirúrgico será la radioterapia de ACE externo con braquiterapia, con o sin quimioterapia adyuvante con platino. Continuando con el estadio 2A2, este va a ser un tumor que mide más de 4 centímetros y la supervivencia global a 5 años será del 65.3%. Este tratamiento será el mismo que en el estadio 1B3, la cual incluye la radioterapia de ACE externo y la histerectomía radical. A partir de ahora veremos un conjunto de estadios a los cuales se les otorgará el mismo tratamiento. Iniciando con el estadio 2B, este es aquel que tiene compromiso parametrial, pero no de la pared pélvica. La supervivencia global a 5 años es del 63.9%. El estadio 3A es aquel que se disemina al tercio inferior de la vagina, pero no de la pared pélvica. Su supervivencia global a 5 años es del 41.4%. El estadio 3B es aquel que se disemina a la pared pélvica, puede causar o no hidronefrosis y o insuficiencia renal. La tasa de supervivencia a 5 años será de 40.7%. El estadio 3C1 es aquel que afecta a los ganglios linfáticos de la pelvis, la cual tiene una supervivencia global a 5 años del 38.8%. El estadio 3C2 es aquel que afecta a los ganglios linfáticos paraórticos, teniendo una supervivencia global a 5 años del 37.5%. El estadio 4A es aquel en el que hay ya propagación a los órganos pélvicos o adyacentes. La tasa de supervivencia global a 5 años va a ser del 24.0%. En este conjunto de estadios vamos a realizar el mismo tratamiento, el cual va a depender de acuerdo a la negatividad o positividad de las adenopatías. En pacientes en las que por imagen
o por estadificación quirúrgica encontremos negatividad para estas, se deberá realizar radioterapia de asa externo con quimioterapia adyuvante con platino más braquiterapia. En las pacientes que tienen nódulo positivo pélvico y paraórtico negativo, se realizará radioterapia de asa externo con quimioterapia adyuvante con platino más braquiterapia. Será el mismo tratamiento para las pacientes que tengan nódulos pélvicos positivos, pero también los paraórticos. En las pacientes en las que encontremos evidencia de metástasis a distancia por biopsia comprobada, podemos realizar terapia sistémica e individualizar la radioterapia. Les presento este estudio que tuvo como objetivo determinar si la histerectomía, además del tratamiento estándar con radioterapia o quimioterapia o ambas, en mujeres en estadio 1, B2 a 3, es segura y eficaz en comparación con el tratamiento estándar que es solo. Este fue una actualización de un metaanálisis publicado previamente en el 2015 que incluyó a 11 estudios controlados aleatorizados y a más de 2.600 mujeres. Como podemos ver, se compara la histerectomía radical con quimioterapia neoadyuvante contra la quimioterapia sola. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la tasa de supervivencia global. Se compara también la histerectomía simple o radical con quimioterapia adyuvante contra la radioterapia sola. Evaluando la supervivencia global, se encuentra que hay una superioridad en el tratamiento con histerectomía simple o radical. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la progresión o recidiva de la enfermedad. Por lo tanto, lo que podemos entender de este estudio es que estos resultados justifican por qué la terapia no quirúrgica sigue siendo el estándar en este tipo de pacientes. Los abordajes quirúrgicos radicales como la histerectomía aumentan la morbilidad y esto puede afectar de manera directa la calidad de vida de las pacientes. En las pacientes que se realizó una histerectomía se deberá valorar la radioterapia adyuvante. Debemos valorarla de acuerdo al riesgo de la paciente. Pacientes con alto riesgo son aquellas que tengan un margen quirúrgico positivo o metástasis a ganglios linfáticos o diseminación parametral. Para estas pacientes es necesaria la radioterapia con quimioterapia adyuvante. Pacientes con riesgo medio deberán de cumplir dos de los siguientes tres criterios. Un tumor que invade más de 4 centímetros, invasión linfovascular o invasión estromal profunda, para la cual deberá realizarse radioterapia adyuvante. En pacientes de bajo riesgo no necesitarán radioterapia adyuvante como tratamiento. Continuando con la enfermedad metastásica, es importante conocer que la primicia o lo más importante de la adyuvancia va a ser la quimioterapia con un platino, siendo el cisplatino el más utilizado. En pacientes en las que se encuentra contraindicado el cisplatino se puede utilizar carboplatino. Es importante mencionar que a partir de ahora, las guías recomiendan tanto la NCCN como la FIGO regímenes preferidos, los cuales incluyen inmunoterapia. El estadio 4B es aquel que hay una diseminación a órganos distantes y va a representar menos del 2% de los casos. Tiene una supervivencia global a 5 años del 14.7%. El tratamiento de este estadio va a depender si la paciente es candidata o no a terapia local. En pacientes en las que sí son candidatas a terapia local se podrá realizar una resección con radioterapia de asa externo individualizada. En las pacientes que son candidatas a terapia ablativa local también se deberá agregar la radioterapia de asa externo individualizado. O se puede iniciar con este único tratamiento agregando terapia sistémica y se deberá considerar la terapia adyuvante. Pacientes que no son candidatas a la terapia local, se podrá realizar una terapia sistémica y deberemos agregar cuidados paliativos y de soporte. Con esto contestamos nuestra pregunta 4. ¿En qué estadio se ocupa la quimioterapia como tratamiento estándar, que incluye del 1B3 hasta el 4B? Las principales zonas de metástasis son las pulmonares, que se presentan en el 5 al 21% de los casos, los ganglios paraórticos en el 16%, así como cavidad abdominal, ganglios supraclaviculares y el hueso. Haciendo un resumen y agrupando a todos los estadios, podemos ver que la enfermedad local microinvasiva, que incluye del 1A1 al 1B2, tiene una tasa de supervivencia global del 92%. La enfermedad localmente invasiva, que es del estadio 1B3 al 4A, tiene una tasa de supervivencia global del 56%, mientras que la enfermedad metastásica, que sería el 4B, va a tener una tasa de supervivencia global del 14%. Revisaremos la inmunoterapia, la cual, como les comenté previamente, es la recomendada ahora para agregar en la adyuvancia. El bevacizumab es el anticuerpo monoclonal más utilizado en la terapia actualmente. Este va a actuar en el factor de crecimiento endotelial de tumores sólidos.
¿Cómo se agregó este tipo de medicamento? El 7 de febrero del 2013, el Instituto Nacional del Cáncer emitió un comunicado en el cual se comprobaba mediante un estudio que agregar bevacizumab a la quimioterapia podía alargar o aumentar la supervivencia global de las pacientes en estadio 4B. La FDA lo aprobó el 14 de agosto del 2014 y actualmente se utiliza en más de 60 países en 6 continentes. Para evaluar la efectividad del bevacizumab, les presento este estudio que tuvo como objetivo evaluar si la adición de este medicamento muestra una mejoría en la tasa de supervivencia global en pacientes con cáncer cervicuterino 4B recurrente o persistente. Este fue un ensayo en fase 3 aleatorizado, controlado y abierto, la cual incluyó 452 pacientes, de las cuales 225 tuvieron quimioterapia sola y 227 quimioterapia con bevacizumab. Se observaron 4 grupos. El primer grupo fue quimioterapia de control que incluyó cisplatino con paclitaxel. El segundo grupo fue la quimioterapia doble que incluye tepotecan con paclitaxel y los siguientes 2 grupos fueron los mismos regímenes a los que se les agregó bevacizumab. El seguimiento de estas pacientes fue en un total de 5 años. Lo que podemos observar en los resultados es que la quimioterapia en general de cualquier régimen con bevacizumab aumentaba la supervivencia global de 18 a 16.8 meses contra 13.3 meses de las terapias que no recibieron bevacizumab. También que en específico el cisplatino con paclitaxel y bevacizumab aumenta la tasa de supervivencia global 17.5 meses contra 15 meses de las pacientes que no recibieron bevacizumab. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar tepotecan con paclitaxel con o sin bevacizumab. Por lo tanto, en este estudio se concluye que el tratamiento quimioterapéutico con bevacizumab puede prolongar la supervivencia global en las pacientes que tienen un estadio 4B. Continuaremos con el seguimiento. En las pacientes en las que se hizo un tratamiento conservador de la fertilidad, deberá realizarse una citología ya sea cervical o de cúpula. Esta se tendrá que realizar cada 3 meses durante los primeros 2 años después de terminar el tratamiento, después cada 6 meses durante 3 años, y pacientes que tengan resultados libres o negativos podrán realizarse un seguimiento de acuerdo a las pautas nacionales. En estas pacientes no se deben de realizar estudios de imagen a menos de que se sospeche de recurrencia o de una afección de la enfermedad. En las pacientes que no recibieron tratamientos preservadores de la fertilidad, se deberán de realizar citas médicas de rutina cada 3 a 4 meses por 2 a 3 años, posteriormente cada 6 meses hasta cumplir 5 años y después serán anualmente de por vida. En estos estudios deberemos realizar una anamnesis dirigida, una exploración física exhaustiva, la búsqueda de complicaciones del tratamiento previamente recibido y valorar la posibilidad de recidiva. En cuanto a la enfermedad recurrente, esta se define como la reaparición del cáncer local o a distancia posterior a haber concluido algún tratamiento. Esta suele manifestarse en los primeros 3 años después de haber concluido el tratamiento y puede causar la muerte por progresión de la enfermedad. La uremia va a ser el evento final más común en este tipo de pacientes. Es importante que antes de realizar el tratamiento tengamos una confirmación histológica de la recurrencia del cáncer. Factores de buen pronóstico para este tipo de pacientes será que el diámetro mayor del tumor sea menor a 3 centímetros, que no haya afectación de la pared pélvica lateral y que sea un intervalo prolongado sin enfermedad desde la terapia anterior. El plan de tratamiento para este grupo va a depender del estado funcional de la paciente, el sitio de afección, la extensión o metástasis y el tratamiento previamente recibido. Pacientes en las que se encuentre enfermedad local, extensa o metastásica distante deberán recibir terapia paliativa. Sin embargo, en las pacientes con enfermedad limitada se justifica realizar quimioterapia con platino con bevacizumab. La recurrencia pélvica central aislada va a ser el sitio más común de recurrencia. Los 2 tipos de tratamientos que podemos integrar en estas pacientes será la quimiorradiación radical, en la cual se incluirá cisplatino y se puede agregar o no 5-fluoracilo. También se puede realizar la exenteración pélvica, pero solamente en pacientes en las que se tenga un potencial curativo. El segundo lugar más frecuente de recurrencia serán los ganglios paraórticos. El tratamiento a recibir por estas pacientes será la radioterapia curativa y la quimiorradioterapia. La supervivencia a largo plazo es aproximadamente en el 30% de los casos en este tipo de pacientes. Continuando hacia los cuidados paliativos, el objetivo de estos va a ser mantener la dignidad y mantener la calidad de vida de las pacientes.
Lo que las pacientes más frecuentemente expresan es dolor agudo y crónico, obstrucción uretral, insuficiencia renal, hemorragia transvaginal, flujo vaginal maloliente, linfedema o fístulas. El tratamiento de estas pacientes debe de ser multidisciplinario, incluyendo la terapia contra el cáncer, el tratamiento de las comorbilidades de las pacientes, manejo de los síntomas y del dolor, soporte psicológico y espiritual tanto para la paciente como para sus familiares y administración de recursos. Se puede realizar radioterapia de corta duración para ciertos casos. Uno de los ejemplos será el sangrado transvaginal persistente y el sangrado transvaginal severo. También se puede utilizar para el dolor que no cede a los medicamentos como los AINES o los opioides. Sin embargo, para este tipo de tratamientos no existe un programa estandarizado para dividir las fracciones de la radioterapia. Esto contesta a nuestra quinta pregunta: ¿qué cuidados paliativos se pueden ofrecer a las pacientes con enfermedad metastásica? Lo cual sería la radioterapia paliativa. Continuando con las situaciones especiales, en el embarazo, el manejo también debe de ser multidisciplinario. En las pacientes en las que realizamos un diagnóstico de las 16 a las 20 semanas de gestación, se deberá de iniciar el tratamiento de acuerdo al estadio en el que se encuentre. Es importante considerar que la radioterapia puede ocasionar el aborto. En pacientes en las que se diagnostica en más de 20 semanas de gestación, en las pacientes que tienen un estadio del 1A1 al 1B2, se deberá retrasar el tratamiento para poder preservar el embarazo. En pacientes con estadio 1B3 al 4A, se debe de individualizar cada uno de los casos y se deberá iniciar quimioterapia neoadyuvante. Se tiene que programar la resolución a las 34 semanas de gestación y se deberá realizar una histerectomía radical tipo C. En las pacientes en las que se diagnostica un estadio 4B, se deberá realizar la interrupción al momento del diagnóstico e iniciar tratamiento. En cuanto a las perspectivas de futuro, actualmente la medicina del futuro se está basando en lo que es la inmunoterapia, y es por esto que les presento estos estudios que ahorita se encuentran en fase de ejecución. Este estudio tiene como objetivo evaluar la viabilidad, seguridad y la eficacia de la inmunoterapia con células CAR-T en pacientes que tienen cáncer cervicuterino con receptores específicos, que estén en estadios 3, 4 o que tengan recurrencia. Estas células son células T con receptores quiméricos de antígenos que van a estar programadas para identificar y eliminar las células cancerígenas. Otro de los estudios es este, que tiene como objetivo determinar la viabilidad de la inducción de la terapia con células T7 para el cáncer de cuello uterino que sea BPH16 positivo, en estadios 2B al 4A de la FIGO. Estas pacientes van a recibir un régimen de tratamiento que incluye ciclofosfamida, fludarabina, una infusión única de células T7 y la aldesluquina. Estas también van a ser un tipo de células T que van a estar modificadas genéticamente para poder inducir una respuesta tumoral en neoplasias de origen epitelial. El siguiente artículo tiene como objetivo investigar la viabilidad de la combinación de dosis bajas de radiación y terapia con células inmunitarias autólogas. Con esto podemos evaluar que todo lo que significa inmunoterapia puede ocasionar un aumento en la supervivencia de las pacientes de acuerdo a los estudios que se están realizando actualmente. Por último, vamos a hablar sobre las estrategias para la erradicación. En el 2020, en la Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública, para lo cual establece la estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicuterino. Esto se debe de llevar a cabo de acuerdo a sus predicciones en el 2030, con 3 estrategias principales: que el 90% de las niñas estén vacunadas antes de los 15 años, que el 70% de las mujeres sean examinadas con pruebas de alta precisión antes de los 35 años y de nuevo a los 45 años, y que el 90% de las diagnosticadas reciban tratamiento. Las conclusiones de esta monografía serán que es importante lograr la concientización del ginecobstetra y de las pacientes, ya que este es un cáncer curable y prevenible en etapas tempranas. La estadificación y el diagnóstico oportuno nos va a permitir elegir el tratamiento más adecuado de esta enfermedad. Las terapias quirúrgicas complementarias, como el mapeo de ganglios centinela, aportan una mejor estadificación y un tratamiento dirigido para este tipo de pacientes. Y por último, las nuevas terapias blanco y el tratamiento individualizado impactarán directamente la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Nos vemos en el próximo seminario de actualización. Gracias. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.